Buenas tardes, mi nombre es Jaime Moreno y en esta oportunidad les voy a hablar de lo que es de una sustancia química tóxica como lo es el amoníaco. Entonces, una de las características del amoníaco es que es un compuesto químico de nitrógeno identificado con la fórmula NH3, lo cual significa que está formado por una molécula de nitrógeno y tres de hidrógeno y se encuentra presente en el agua, en el aire y en el suelo. Entonces, de acuerdo a esto, es de gran importancia mencionar que también es producida por los seres vivos de forma natural en los organismos, en los tejidos y en las bacterias intestinales. Esto quiere decir que cuando se descomponen los alimentos que contienen proteína, ¿sí? Se hace la transformación en lo que son los aminoácidos y en lo que es el amoníaco. La cantidad de amoníaco producida por parte de las industrias cada año por plantas químicas es casi igual a la producida por la naturaleza. Esto debido a que el amoníaco es producido naturalmente en el suelo por bacterias, por plantas y animales en descomposición. De acuerdo a eso, el amoníaco es esencial para muchos productos biológicos. Cabe resaltar entonces que es un gas incoloro con una característica de un olor muy fuerte, pero entonces el amoníaco también contribuye significativamente a las necesidades nutricionales de los organismos terrestres, por ser un precursor de fertilizantes utilizados como abono, es decir, en muchas partes o en muchas situaciones el amoníaco es utilizado como abono para dichas plantas de una forma directa o indirecta. Es también un elemento importante para la síntesis de muchos fármacos y es usado en diversos productos comerciales que sirven para la elaboración de cosméticos, tintas para el pelo, la fabricación de desinfectantes y también para las sustancias o las sustancias que se utilizan para limpiar las cocinas. Pese a su gran uso, el amoníaco es cáustico y muy peligroso. De acuerdo a esa peligrosidad, también es utilizado en términos de guerra y de muchas situaciones, para lo que son la elaboración de explosivos. Es de gran importancia entonces resaltar que el amoníaco también se encuentra en otras partes del sistema solar. Cuando hablamos de esas otras partes nos referimos a que no solamente existe en la Tierra, sino que también existen en Marte, en Júpiter, en Saturno, en Plutón, entre otras. Históricamente, los romanos fueron los primeros que le dieron el nombre de sal de amonio, de sal de amoníaco. De esta forma fue importante en la época de alquimia. La época de alquimia fue esa época en donde comprendida, en donde se relacionaban o se combinaban los elementos químicos con la metalurgia, con la física, con la medicina. Esto sucedió más o menos en el siglo XIII. El amoníaco gaseoso fue aislado por primera vez en 1774 y solo hasta 1785 el químico Claudio Luis Conde encuentra su composición química, es decir, fue utilizado hasta ese momento sin tener una composición química. Ya cuando hablamos de la clasificación de esta sustancia química tóxica, entonces decimos que el amoníaco se clasifica en lo que es el amoníaco anhidro, licuado o amoníaco en solución acuosa. También en lo que es el amoníaco en solución acuosa con una densidad relativa comprendida entre 0.880 a 15 grados centígrados. Cuando hablamos de la toxicidad, nos referimos a lo que es las partes o la forma como una persona puede salir afectada en el momento que está expuesto a este tipo de sustancias químicas. Hablando de la inhalación, cuando una persona llega por alguna situación, llega a inhalar esta sustancia química, entonces en una concentración elevada irrita lo que es la garganta, inflama los pulmones, daña las vías respiratorias y también lo que son los ojos. Según, según aumenta la concentración, puede llegar a producir edema pulmonar, que es una enfermedad generada que afecta a los pulmones.
Ya cuando hablamos de la ingestión, entonces pues se dice que pocas veces, digamos que no es un riesgo alto o de gran probabilidad de que pueda haber una ingestión por parte de una persona que esté expuesto a este tipo de sustancia. Pero si llegase a pasar, entonces en ese caso de producirse podría destruir la mucosa gástrica, provocando severas patologías e incluso la muerte. Algo muy importante, si la persona ingiere este tipo de sustancias químicas, en lo posible debe de no intentar trasbocar, ¿sí? Es decir, de no tratar de vomitar. Lo primero que se debe hacer es solicitar una valoración médica en una unidad de urgencias. Y ya cuando hablamos con el contacto de la piel, ¿sí? Entonces esta sustancia irrita la piel, sobre todo si la piel se encuentra mojada. Además puede llegar a quemar y ampollar la piel al cabo de unos pocos segundos de la exposición con una concentración atmosférica. Si el químico está en la piel o en los ojos, el paso a seguir o las medidas que se deben tomar en ese momento es hacer un lavado en la zona afectada por un mínimo de 15 minutos con agua. Ya cuando hablamos de la aplicabilidad de la prevención y gestión del riesgo, entonces cabe resaltar, y esta parte es muy importante, eh, para manipular este tipo de sustancias, las personas deben de estar bien dotadas con lo que son los EPPs, es decir, no cualquier tipo de EPPs sirve para manejar este tipo de sustancias que son tóxicas. En este orden de idea se dice que se debe utilizar máscaras con unas máscaras con filtro certificado, ¿sí? Y de igual forma también lo que son los guantes de goma. También es importante utilizar lo que son una dotación, camisas que sean manga larga y en lo posible que sean un poco anchas. El overol o pantalón que sea largo y pues lo que son las botas. También es importante entonces mencionar de que este tipo de sustancias deben quedar independientemente en el área o en el campo en el cual yo la esté utilizando, deben de quedar muy bien rotuladas y en lo posible tratar de no envasarlas. Muchas veces cometemos los errores de reenvasar las sustancias químicas, ¿sí? Que es que solamente voy a utilizar en una parte, entonces pues lo que hago es reenvasarla y casi siempre ese proceso de reenvasar pues termina siendo en una botella gaseosa, en donde ni siquiera se le quita la etiqueta a la gaseosa. Entonces pues cualquier persona puede asumir de que lo que está allí es la gaseosa y que no es una sustancia química. Ahora, si no está rotulada, pues con más razón. La persona no se va a enterar, ¿sí? Y si va a afán, pues no se va a enterar de que lo que está allí es una sustancia química y no es la gaseosa que se piensa por el tipo de empaque o por el tipo de envase donde está relacionado.